Cuidado con este café, porque este café puede ser considerado por parte de TikTok como una sustancia ilegal. Yo ¿Qué saco tal, desde Eduardo? aquí. Ilegal también. Exacto. Esto fue un stand, también tengo ahora estoy en Madrid, pero bueno, en Barcelona tengo la misma botella verde que tiene Eduardo, que es una botella, una cantimplora de XRPL. Bueno, Los enseño. antes que nada, vamos a dar, exacto, una cantimplora de XRPL, ahora lo comentaremos en profundidad, así que nada, como es tradición, ya es día 16, si no me equivoco, de abril, ya no sé ni en qué día estamos. 17. 17 de abril. Miércoles 17 de abril, como es tradición, empieza el Crypto Insights. Así que nada, bienvenidos Eduardo, Raúl. ¿Qué tal si os parece que comencemos comentando un poco, Eduardo, un poco las ideas principales que no pudimos profundizar mucho en el live anterior de París, ¿no? ¿Cuáles fueron tus sensaciones para ahora que tenemos un poco más de calma y podemos extendernos un poquito más? ¿Cuáles fueron tus sensaciones, las ideas principales que te gustaría transmitir y que yo creo que son interesantes para nuestra audiencia? Bueno, hola a todos, hola Fran, hola Raúl. Es una semana, tengo aquí alguna delivery, no sé qué está pasando. Bueno, fue una semana muy intensa, ¿no? Fran, yo incluso hasta ayer estaba cansado todavía porque yo y Fran estuvimos ahí toda la semana dentro del Paris Blockchain Week y tú lo sabes, Fran, nosotros no paramos un segundo, ¿no? Estábamos siempre o en una conferencia o haciendo contenido nuevo o grabando videos, intentando el máximo que pudimos coger el máximo de información porque hay mucha información para procesar. Entonces yo estuve muy cansado incluso de París, he vuelto en Italia y solo el lunes llegué aquí en Grecia. Y bueno, las ideas principales, algunas ya hemos comentado en algunos videos, yo y Fran, ¿no? Pero hemos visto un cambio muy grande en el público. Creo que hay un cambio del típico Bitcoin maximalist, el típico crypto bro, que antes eran la mayoría, está cambiando. Se nota que es un público más senior, son como fondos de inversiones, personas que están ahí buscando más informaciones acerca de criptomonedas y personas que tienen más edad que anteriormente. Eso ha sido para mí un cambio muy grande. El año anterior la mayor parte de las personas estaban ahí en camiseta, en gorra, y ahora iban casi todos. Ahora el raro era lo que llevaba la camiseta, ¿no? Porque antes estaban casi la mayoría. Ha sido un cambio muy grande en el público. Después, mucho lo que hemos notado ahí está todo envuelta de tokenización y CBDCs. Creo que vamos mucho por ahí. No creo que es más una cuestión de cuándo va a pasar, pues, sino perdón, una cuestión de si va a pasar o no, pero es más una cuestión de cuándo va a pasar, cuándo van a implementar estas tecnologías. Por lo que he visto yo, muchos países ya lo tienen todo preparado y ya estamos en estadios donde están hablando de tokenización del agua, como hemos visto nosotros, tokenización de paneles solares. Bueno, va a estar todo tokenizado. Yo ni siquiera había pensado en tokenización, por ejemplo, de paneles solares y ya vi que hay empresas que lo están haciendo y Frank puede comentar un poco más acerca de esto. Después hemos visto también que se está hablando mucho de oro. Incluso estuvimos ahí con una empresa que se llama FI, donde están permitiendo que las personas compren oro a través del Ledger de XRP. O sea, tú entras ahí, puedes crear tu cartera y simplemente puedes comprar oro con costos de transacción mucho más bajos comparados con los métodos tradicionales. O sea, va a estar todo tokenizado. Eso también para mí es un indicativo que se va a tokenizar el oro también y puede ser que pase en el ledger de XRP. No sé, Fran, ¿tú qué más quieres comentar? Es que hay tantas cosas que es hasta difícil de dónde empezar, ¿no? Es que... Exacto. Pues mira, yo empezaría por un poco recogiendo tu guante de el tipo de audiencia. Al final, cada uno es libre de vestir como quiera, ¿vale? No nos estamos en contra de las camisetas, pero es un poco la idea de fondo de el cambio de mentalidad y el cambio de audiencia, ¿vale? Del ETF la parte positiva de la aprobación del ETF de BlackRock de Bitcoin es que ha llamado la atención de un público que hasta ahora era bastante escéptico,
que es quizá un público más profesional, ¿vale? Más de finanzas tradicionales, un público pues más escéptico, ¿no? Y estamos viendo cómo pues hasta ahora era un mundo muy de desarrolladores, que es necesario porque son los que construyen, ¿vale? Pero que estaban como dos mundos enfrentados, el de las finanzas tradicionales de cara a la narrativa, obviamente, ¿vale? De cara a la percepción del público, porque no son dos mundos enfrentados, son dos mundos que se complementan. Las finanzas, o sea, enfrentados lo que es el público de finanzas tradicionales y un público más despierto, un poquito más consciente de los cambios que supone esta tecnología. Y entonces, ¿la idea de fondo cuál es? La idea de fondo es que por fin hemos visto panelistas donde están intentando reconciliar ambos mundos. Es decir, vimos una conferencia de MetaMask con gente de finanzas tradicionales donde decían, oye, es que nosotros por mucho que queramos construir un sistema alternativo al sistema financiero tradicional, requiere un crecimiento de reputación, de estrategias y de una serie de mecanismos, construir una serie de mecanismos que no tenemos, que cuesta mucho construir y que en realidad simplemente podríamos enchufarnos a la banca tradicional y unir ambos mundos, ¿no? DeFi y CeFi. Eso por como intentar reconciliar ambos mundos, ¿no? Las perspectivas desde el punto de vista de desarrolladores y la audiencia, ¿no? Que la audiencia que va a este tipo de eventos es muy diferente a la audiencia que va a eventos enfocados a Bitcoin, ¿vale? Que la gente que va a Bitcoin suele ser, bueno, si tenéis la oportunidad de ir, es un público muy diferente. Entonces, esto por un lado. Luego el tema de la regulación. La regulación, una de las principales características era que se debatía sobre cómo que la regulación es necesaria porque trae claridad, pero que al final, si te pasas demasiado construyendo un muro demasiado alto, lo que haces es frenar el avance del desarrollo y de la innovación. Y entonces el debate es dónde pones las líneas, ¿no? Dónde estableces las líneas entre proteger al inversor y pasarte con una regulación y que no sea solamente proteger al inversor, sino que además te cargues la innovación porque estás protegiendo a los players antiguos, ¿no? A los incumbents. Entonces es un poco dónde trazas la línea. Y luego, interesante también el cambio de perspectiva de Ledger. Ledger, tuve la oportunidad de asistir a alguno de los speeches del CEO de Ledger y explicaba cómo la estrategia de la compañía está cambiando en la misma línea que está cambiando lo de los exchanges. Es decir, los exchanges empezaron todos sin KYC, era un beneficio, ¿no? No tener KYC en los exchanges era visto como algo cool y ahora pasa a no ser cool, ¿no? A ser algo, una red flag. Todos quieren pasar por la regulación, todos quieren hacer KYC, todos quieren cumplir con MiCA, porque saben que tarde o temprano pues o haces eso o te cierran el chiringuito, ¿no? Entonces empezó a explicar que Ledger, no de forma tan evidente, pero empezó a decir que, claro, para llegar a un público más masivo se tienen que cargar el concepto de las frases semilla. ¿Por qué? No cargárselo, sino como crear un producto diseñado para las masas, que es en lo que consiste Ledger Stacks, y un poco el producto de Ledger Recovery, que de hecho es un poco lo contrario de lo que quieren los Bitcoin Maxis, que te hablan de vamos a vaciar el Estado, ¿no? Vamos a vaciar las funciones del Estado, que obviamente blockchain va a optimizar el Estado, va a cargarse muchas funciones va a quitar mucha fricción que hay, pero no va a acabar con el Estado ni mucho menos, ni va a acabar con la banca tradicional ni nada de esto, ¿no? En todo caso van a migrarse, van a mutarse, van a cambiar los modelos de negocio, pero no van a desaparecer, igual que los medios de comunicación no han desaparecido, ¿no? Entonces, un poco la misma idea, pero con Ledger. Es decir, oye, nosotros queremos servir a una audiencia más masiva que los que han sido early adopters, que es los que estamos ahora en el sector de activos digitales, los que hemos entrado antes que la mayoría, pero obviamente las necesidades y las inquietudes de la gran masa son muy diferentes a nuestras inquietudes. Nosotros tenemos unos criterios muy diferentes a los de la gran masa. La gran masa le cuesta acordarse de su contraseña de Google. Por supuesto, no van a querer ni ver en pintura 12 frases semilla donde tienes dinero guardado ahí, sobre todo porque a veces la gente no se acuerda ni de las claves de su banca privada, de la banca online. Y acabas poniendo reconocimiento facial simplemente para no tener que acordarte de las frases, ¿no? O de los pins. Con lo cual, esto lo que refleja es la migración hacia modelos de negocio más masivos, teniendo en cuenta al consumidor. Y por último, Brad Carlinghouse, otro speech que dio, enfocado a por qué han lanzado la stablecoin encima de XRPL, que el objetivo es reforzar el rol de XRP y XRPL y que busca básicamente hacer de puente entre DeFi y los bancos tradicionales que necesitan un mecanismo para acceder a estos circuitos. Yo creo que desde Ripple saben realmente
que vienen turbulencias con Tether. Y luego también tuvimos la oportunidad de hablar con gente del equipo, vamos a decir, yo tuve la oportunidad de hablar con gente del equipo de Ripple y obviamente les pregunté, oye, ¿qué pensáis del pleito, no? En concreto a una persona, le dije, ¿qué piensas del pleito? ¿Cómo crees que se va a desarrollar en los próximos meses? Me dijo, a ver, no tengo ningún tipo de información, y esto me hizo especial hincapié, ¿vale? Dice, no tengo ningún tipo de información privilegiada ni nada de eso. Dice, esto simplemente es mi opinión no como empleado, sino simplemente por lo que he visto de cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Y dice, claro, se han hecho tanto daño mutuamente, tanto la SEC como Ripple, a nivel de reputación de medios de comunicación. Claro, cuando la SEC empezó el pleito, no se pensaban que Ripple iba a dar una batalla tan larga, ¿no? O sea, gastarse $200 millones en un pleito. Eso es algo que a nivel... necesitas mucho pulmón financiero para hacer eso, ¿vale? No muchas empresas están en posición de gastarse $200 millones para pleitear contra la SEC. Entonces, ya el hecho de que hayan desembolsado esa cantidad de dinero refleja que están dispuestos a llegar hasta el final y que van en serio, ¿no? Entonces, eso a la SEC le asusta porque al final es la frase esta de... a veces compensa más un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Porque al final el juicio no sabes de qué lado se puede decantar. Entonces han hecho tanto daño que él cree que van a llegar a un acuerdo sin especificar nada exactamente. Obviamente esto es una opinión personal de él, no es información interna ni nada de confidencial, simplemente es una opinión de un empleado que me parece una opinión curiosa, ¿no? A tener en cuenta simplemente pues como una opinión más en un océano de opiniones que al final lo que decimos nosotros también es otra opinión más. No tenemos una bola de cristal y realmente muy poca gente sabe lo que va a ocurrir. ¿Qué más? También que van a... las recientes custodias, las recientes adquisiciones, perdón, por parte de Ripple, de Standard Custody y de Metaco, va a haber un rebranding. Va a haber un rebranding, que esto me parece muy interesante, y se va a llamar Ripple Custody. Es decir, van a integrar estas dos empresas en el formato y Ripple va a ofrecer al público la custodia directamente de los activos digitales, cosa que me parece una excelente idea y obviamente esto significa que van a ser un banco, ¿vale? O sea, esto es como el paso previo, o sea, no sé qué más señales hacen falta para que la gente aprenda a leer entre líneas y decir, oye, es que vais de camino a convertiros a un banco, o sea, es que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo esa parte de rebranding. Va a haber distintos pricings para hacerlo, dependiendo si eres una institución o está más enfocado a institución, este tipo de Ripple Custody. O sea, está no tanto a particulares, sino a Ripple Custody, a instituciones, ¿no? Que es un poco hacia donde están empujando el sector, ¿no? Y que es un poco lo que hemos hecho también con la banca, con nuestro dinero en banca tradicional. ¿Y qué más? Esto es un poco las ideas principales de Brad, que también interesante, último dato, y ya me callo, que estoy aquí monopolizando pero bueno, me quería trasladar la información porque me parece de verdad interesante. Aquí me salió una encuesta, no sé si os ha salido a vosotros. Sí, yo puse la encuesta. Ah, vale, vale. Y está pensando, ¿es un perfil falso que me está suplantando o algo? Vale, vale. Y... pues básicamente la idea es que él cree que en los próximos 12 a 16 meses Gary Gensler no va a estar en Estados Unidos ocupando la posición de presidencia de la SEC, cosa que es una buenísima idea, es una buenísima noticia. No es una noticia, sino que es más una premonición que tiene él, con lo cual Estados Unidos puede pasar en un periodo muy corto de tiempo de ser un país anticripto a ser un país pro-cripto. Y la realidad es que ni es anticripto ahora, ni va a ser pro-cripto antes, sino que ya es pro-cripto ahora. Eso es lo que de cara a la narrativa, a la percepción del público, el pleito, da una sensación diferente, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más con el resumen. Las sensaciones fueron muy buenas. A nivel de detalle, a nivel de anécdota, Paris Blockchain Week, blockchain es la tecnología que utiliza Bitcoin y está patrocinado por el Banco Santander. Entonces yo creo que están todos bastante tranquilos con el concepto de que estas tecnologías no van a acabar con los bancos, sino que justo lo contrario, van a reforzar su rol, van a ayudarles a reducir sus costes entre un 80 y un 95%, van a aumentar el número de transacciones. Si hacías un salario al mes, vas a recibir una parte proporcional de tu salario cada día, vas a recibir tu salario cada día, cosa que tiene sentido, ¿no? Y obviamente los gastos también se van a descontar de tu cuenta corriente de forma diaria. Todo esto gracias a
estas tecnologías de contabilidad distribuida. Con lo cual, esto aún no es evidente, la gente lo está empezando a entender ahora poco a poco y de hecho hay mucha gente en el ecosistema que a mí me resulta muy, muy llamativo, pero que yo me sigo encontrando a gente que sigue dudando de si van a conseguir lanzar las CBDCs. También os puedo comentar que hablamos con una persona que no vamos a decir qué banco central era, pero bueno, una persona que se puso en contacto con un banco central de un país en vías de desarrollo y que no habló con el director del Banco Central de este país en vías de desarrollo, no voy a decir el país, y que este banco está anunciando de cara al público que van a lanzar una versión digital de su divisa, ¿no? Y lo interesante de esto es que luego él habló con el número 2 de este banco central, no con el presidente, y le dijo que en realidad ya lo tienen todo construido, ¿vale? Que es más de cara al público, que no informan al público. Entonces yo me pregunto, si este país que está en vías de desarrollo hace esto con su Banco Central, ¿qué nos tenemos que esperar del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal? ¿Vale? Es decir, al final, hay que pensar un poco más, más allá de simplemente lo que nos están diciendo desde los medios de comunicación, desde los bancos centrales, porque la realidad es que es mucho más, van mucho más avanzados de lo que están explicando. Las CBDCs van a existir, ya lo tienen construido. La pregunta es cuándo lo van a lanzar. No voy a decir más datos, simplemente por la confianza que nos depositó la persona en contarnos esto, pero bueno, simplemente es esto, un país en vías de desarrollo, obviamente no es ni Europa ni Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, son el resto de países que son unos cuantos, con lo cual no respetamos su privacidad y la confianza que nos ha depositado sin decir nombres. No sé si quieres añadir algo más a lo que he comentado o si quieres compartir, Raúl, ¿qué te ha parecido el resumen que te hemos hecho así express? No, digo, bastante interesante y alineado a todo lo que estamos viendo, ¿no? Recientemente, justo Ripple se alía con empresas, no solo para la custodia, ¿no? Sino también para el préstamo de estas criptomonedas. Entonces, creo que está creando todo un ecosistema y me voy a remontar a Apple, ¿no? Como lo creó Apple en su momento, ¿no? En donde iba agregando diferentes funciones, ¿no? Para crear el primer teléfono inteligente, ¿no? Primero sacó el iPod para la música, desarrolló esa tecnología, luego sacó otras tecnologías, mejores cámaras, se alió con diferentes partners, compró diferentes empresas y salió el teléfono inteligente, ¿no? Que ya incluía un iPod dentro del teléfono, ya incluía muchas cosas. Entonces, creo que es algo similar en el medio bancario, ¿no? Vamos agregando la custodia, ya no va a haber dinero físico, entonces vamos agregando estas empresas para sacar o para llegar a ser un banco. Entonces creo que es algo que se ve venir, hay que interpretarlo como dices, no los van a decir, Ripple va a ser un banco, estamos planeando esto, ¿no? Creo que es parte de lo que hay que interpretar. Justo recién hablaba con Fran, ¿no? De la empresa esta Change, o no sé cómo se pronuncia, pero ahorita les mando la información, pero curiosamente, ¿no? Está este proyecto de tokenización de activos, de alineado a toda la parte verde o de Carbon Zero, en donde está al lado de logos interesantes, ¿no? Como las Naciones Unidas, como la NASA, y ahí es donde te preguntas, ¿no? Bueno, si está demandada, si está en serio en tantos problemas como te dice la narrativa, pues porque permiten que esté al lado de estos grandes, ¿no? Porque es parte de el Bank of International Settlements, que es el banco de los bancos, porque es miembro de ISDA, la Asociación de Derivados y Swaps. Entonces todo esto no hace sentido, ¿no? Hace sentido cuando te vas fuera de la narrativa y lo enfocas hacia lo que quizá está haciendo, ¿no? Y va relacionado a las CBDCs, que las CBDCs si te vas al mapa de cómo están desarrollando las CBDCs, es muy curioso, ¿no? Porque vemos regiones, ya no vemos países, ¿no? En donde dicen, este país está más desarrollado en cuanto a las CBDCs que este. Si no hay regiones que ya están en un punto de desarrollo alto, hay otras que están casi por lanzar
y pocos están en un punto de desarrollo bajo y uno o dos países de plano están fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿eso qué te dice? Pues que el desarrollo de ya está, ¿no? Lo único que falta es que le den el banderazo inicial y salgan las CBDCs. Y para eso yo creo que va relacionado a todo lo que estamos viendo, ¿no? Los Black Swans que puede haber, la guerra de Irán, Irak, el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cambio de gobierno en diferentes países, en México también viene un cambio de gobierno. Entonces, creo que va muy relacionado a eso el cómo van a presentar el punto para introducir las CBDCs al mundo real, ¿no? Entonces, no pueden decir estamos desarrollando porque va a haber muchos cuestionamientos en relación a las CBDCs y quizá ahí es donde no puedan lanzar, ¿no? Creo que más bien va a haber algún evento que provoque este lanzamiento, ¿no? Alguna falta de liquidez en el sistema, una quiebra de bancos importante, una caída de los mercados importante, puede ser relacionada a algún cisne negro como lo veíamos hace algunas semanas o problemas que ya vemos existentes, ¿no? Los bienes raíces comerciales, los bienes raíces en China. Entonces todo esto ya si lo empiezas a armar como esta historia que nos cuenta, ¿no? Hacia 2030 en donde no va a haber dinero físico, en donde todo va a ser digital, va a haber un nuevo sistema financiero, hace sentido, porque realmente el mundo ya no puede con esa liquidez, ¿no? Hemos visto que la Fed ha recortado tasas en diferentes partes de estos últimos 2 años y prácticamente el nivel de la deuda no ha bajado. Y no ha bajado porque el dinero se sigue imprimiendo, esta máquina de dinero, de impresión de dinero, pues realmente no la han podido parar, ¿no? Y eso genera inflación y genera otros problemas económicos. Entonces, la forma de parar ese problema de deuda, ese problema de inflación, pues básicamente es recalculando todo y invirtiendo en nuevas tecnologías, migrando a nuevas tecnologías, el blockchain, y creo que es lo que está pasando, ¿no? Detrás de lo que nos están contando, ¿no? Y nos están distrayendo con muchas noticias, que si Trump, que si los drones, que si Ucrania, pero realmente ahí es donde nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Qué ha pasado en Ucrania? ¿Qué ha pasado en...? Pues realmente, digo, sí hay muchas narrativas, muchas cosas, pero no ha pasado mucho de lo grave que podría ser, ¿no? Más bien es una distracción, nos están volteando a ver hacia otros lados, ¿no? Viene la caída del sistema financiero, del mundo de las acciones, que nos va a distraer, ¿no? Van a decir, se colapsó el mundo de las acciones, las empresas no son rentables por la pandemia, vienen estos casos, quebraron bancos, y entonces vamos a estar distraídos en qué está pasando con nuestro dinero cuando del otro lado están implementando y ya nos están haciendo saber que está presente esto, ¿no? Entonces yo creo que muy alineado con lo que empezamos a ver en algunos años, ¿no? Hace algunos años veíamos que estos foros había, como dices, ¿no? Mucho quizá emprendedor que buscaba nuevas tecnologías que se le hacían interesantes y las adoptaba, ¿no? En este momento ya no son emprendedores, ya no son gente entusiasta solamente, ¿no? Sino también se agregan personas ya en otros niveles de decisión, ya en otros niveles de perfiles que empiezan a adoptar las tecnologías para empresas que ya existen. Entonces, creo que todo se alinea justo cuando estabas comentando todo esto, Fran. Empiezas a hacer ese link, ¿no? A todo lo que ya está, a todo lo que hemos trabajado en estas investigaciones. Entonces, creo que muy alineado y bueno, aquí me ponen una gorra también para de alguna manera Equilibrar. eh, librar el tema. Pero bueno, les digo, todo alineado. Creo que lo que debemos de hacer es pacientes porque viene el Bitcoin halving y ahorita les quiero preguntar de eso, ¿no? ¿Qué opinan del Bitcoin halving? ¿Qué va a pasar no con Bitcoin, sino, bueno, sí con Bitcoin, pero aparte con todas las criptomonedas adicionales, ¿no? XRP, XLM, etcétera. Viene el Bitcoin halving y va a causar mucho revuelo y va a empezar a haber mucho inquietud, ¿no? Es que tal criptomoneda ya explotó y XRP no, o no la veo tan explosiva como otras.
Y si entendemos el proyecto en sí, en qué están construyendo, pues creo que llegará el momento. No sabemos cuándo específicamente, sí sabemos que es algo muy grande que no se está diciendo, ¿no? Entonces, como dices, Fran, la deuda, perdón, el pago que ha hecho Ripple con la SEC, pues no es por algo chiquito, ¿no? No es porque busquen ser una empresa innovadora, un unicornio, sino están buscando algo mucho más grande. Entonces, creo que ahí vienen los hints y bueno, los dejo con la pregunta sobre el halving, ¿no? Unos días, ¿qué opinan? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son sus expectativas? Empiezas tú, Eduardo, y luego yo. Vale, vale. Bueno, de acuerdo con la narrativa mainstream, ¿no? Hoy estamos al 17 de abril, ya deberíamos estar en los $250,000 a Bitcoin. Pero eso no es la verdad, ¿no? O sea, hay que ser realista porque la gente le suele mucho comparar con los ciclos anteriores, ¿no? Hace 4 años, hace 8 años, y intentar hacer predicciones de qué va a pasar con el precio. Pero también porque hay lo hecho de los ETFs y eso todo, pero la mayor parte falla en, tener una visión macro, una visión, y eso también lo notamos en el evento, ¿no? Que muchas personas, incluso inversores, incluso gente que está ahí manejando millones de dólares, y que yo y Fran, no voy a decir nombres, ¿no? Pero hablamos personalmente con personas y hemos visto, pero ¿qué están comprando estas personas? Y algunos están comprando meme coins y otros estaban ahí, no es broma, eso es lo peor. Y otros están ahí poniendo millones de dólares y pusieron, ¿no? En Luna, en FTX, gente que está manejando millones de dólares y lo vemos nosotros en la cartera. Y tú te pones la pregunta, ¿no? Muchas personas no son capaces de mirar la visión macro. ¿Qué quiero decir con la visión macro? La visión macro no es solo comparar el ciclo anterior con el ciclo de ahora. Eso sería lo mismo que decir, bueno, en 2019 yo conseguí hacer una distancia corriendo 100 metros, lo hice en 7 segundos, pero en 2024 tengo un pie que está roto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué lo hice en 2019 en 19 segundos? ¿Voy a conseguir hacerlo otra vez? Hay que mirar más que solo los resultados de los años anteriores, que eso es un error que hacen muchos traders, ¿no? Y muchos de los mainstream experts que están haciendo las predicciones, pero están fallando en reconocer que la visión macroeconómica y no solo geopolítica es muy distinta de los ciclos anteriores, ¿no? Ahora tenemos más factores, uno de ellos es la inteligencia artificial que está quitando muchos trabajos. Incluso yo he pasado a vosotros, Fran y Raúl, algunos videos de lo que están haciendo las máquinas. Están incluso haciendo hamburguesas, cosas que hace 10 años parecerían imposibles. Bueno, tenemos inteligencia artificial, las personas no están consiguiendo pagar sus débitos de las tarjetas de crédito, especialmente en América. La crisis de liquidez, ahora mismo tenemos tensiones a niveles internacionales, ¿no? Y también hay que ponderar que Bitcoin, la mayor parte de su volumen llega desde Tether. Tether es una stablecoin que por definición una stablecoin debería de ser lastreada, debería de tener su fundación en metales preciosos, en lo mejor de los casos, o en dólares. Pero lo que la gente no entiende es que las tensiones geopolíticas también hacen con que el dólar esté cada vez más instable. Al paso en que tenemos toda esta narrativa de la guerra que está creciendo mucho, ¿no? Incluso hace ahí 3 días tuvimos una queda en los mercados cripto donde se bajó ahí un 10%, pero muy rápidamente, y eso vuelve con lo que he explicado otras veces. No hay volumen y no hay soporte, por eso tuvimos la mayor queda en términos de ¿cómo se dice? Liquidaciones. O sea, se ha liquidado una máxima histórica de posiciones que estaban long, o sea, en Bitcoin, de 1.2 billones de dólares en 10 minutos.
Eso significa que la última vez lo máximo eran como 800 millones de dólares. Tuvimos un aumento muy grande en las liquidaciones porque cuando las instituciones están vendiendo Bitcoin, y eso ya lo había explicado yo otras veces, no hay suficiente volumen comparado con 2019, por ejemplo, porque hay menos personas en el mercado. La gente tiene menos dinero y el dinero vale cada vez menos. Bueno, lo vimos ahí en París, tú te despiertas, 100 euros, ya para respirar ya te gastaste 100 euros en París. Y eso se está extendiendo en las capitales europeas y en todo el mundo. Creo que nuestro dinero tiene cada vez menos valor. El hecho de Bitcoin valer 70 mil dólares hace 5 años y 70 mil dólares ahora no es lo mismo, porque 70 mil dólares ahora no te vale lo mismo que hace 4 o 3 años, es muy distinto y cada año que pasa el dinero pierde más valor. En París incluso estuve yo mirando los precios, ¿no? Una habitación en París te sale 1.000 euros al mes y ni estamos aquí hablando de un piso, literalmente una habitación. Entonces la gente tiene que mirar el contexto macro y ver que a lo mejor las predicciones que están haciendo ellos, 250.000, 300.000 por Bitcoin, no son realistas. Esta es mi opinión. Tampoco digo que es imposible que vaya a 100.000. Creo que es muy posible, sí, puede pasar, aunque no esté yo muy confidente, pero no tengo así expectativas muy altas relativamente a el Bitcoin halving, especialmente, como he explicado yo, por la cuestión geopolítica y la macro view. No sé tú cómo lo ves, Fran, y después quiero escuchar de Raúl también. Pues la verdad es que no sé qué pensar, porque hay indicadores mixtos, ¿no? No me gusta lo que ya hemos comentado, ¿no? Que los medios de comunicación estén dando tanto bombo y platillo. De repente Bitcoin es un buen producto, ¿no? De repente Bitcoin está aprobado por BlackRock y una serie de operadores interesantes. Entonces, yo creo que se está poniendo mucha expectación, se está generando una expectativa muy grande con el halving, sobre todo de los medios de comunicación. Ya empiezan a hablar bien. Entonces, no sé qué pensar, porque obviamente pues, no tenemos una bola de cristal y es algo muy complejo. Pero yo repito lo que digo, que al final lo que les interesa son las CBDCs, no Bitcoin. Entonces, y sobre todo que necesitas crear un problema para que la gente vea con buenos ojos implementar las CBDCs, ¿no? Entonces la pregunta es cuál va a ser el problema. Y va a ser un problema parecido al de FTX, que va, en mi opinión va a ser Tether. Por eso intervinieron Binance. Entonces el halving puede que veamos a Bitcoin llegando a 100.000 dólares, no lo descarto. Pero repito, sigo sin pensar que es una buena inversión. Yo no estoy en Bitcoin hasta que no se sepa quién es el fundador de Bitcoin. Cuando sepa quién lo ha fundado, entonces, dependiendo de quién sea, obviamente invertiré. Y si no, pues no invertiré. Y al final el dinero se basa en la confianza. Entonces, halving, no halving, o sea, al final lo que va a ocurrir, creo que me da la sensación de que este año va a ser un poco diferente. No sé por qué. Es una sensación que no puedo explicar. Tengo la misma sensación que el año 2020, sobre todo por lo que está ocurriendo con Irán, con Israel. Y el indicador más importante, la subida del oro, ¿vale? La subida del oro es algo que a lo que la gente tiene que prestar atención. El oro se ha mantenido dentro de una franja estable durante muchísimos años porque a los bancos centrales les interesa acumular acumular a ciertos precios antes, antes de que se anuncie este nuevo sistema financiero donde el oro va a tener un rol, ¿vale? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo encaja Bitcoin en este proceso? Bitcoin, los activos digitales relacionados con ISO 20022 y sobre todo el hecho de que el oro suba es una buena y también es una muy mala señal. Significa que hay una pérdida de confianza en el mercado, que la gente está huyendo a algo seguro porque se huelen que viene algo, ¿vale? Entonces, si vemos una subida simultánea del dólar y del oro, podemos empezar a preocuparnos porque significa que no le queda demasiado tiempo al sistema financiero. Obviamente esto también lo pensamos cuando ocurrió la guerra de Ucrania, cuando estalló, pensamos, ostras, ya está, guerra financiera, SWIFT,
desdolarización, y ha tardado 2 años en desarrollarse todos los acontecimientos. Con lo cual, puede que con esto ocurra lo mismo, que las piezas del puzzle se muevan, pero se muevan a una lentitud mayor de lo que nosotros preveemos. Pues porque puede que al sistema financiero le quede más vida de lo que nosotros pensamos. Entonces, creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta para el halving. Al final, cuando miras el sector de activos digitales, no hay que verlo no hay que verlo de forma diferente a la bolsa. Tú cuando miras la bolsa tienes que tener en cuenta todo. Tienes que tener en cuenta la inflación, tienes que tener en cuenta lo que ocurre a nivel macro, con la economía tienes que saber de todo, en general un poco, ¿no? Con el sector de activos digitales hay que hacer exactamente lo mismo, solo que no se hace. No se tiene una visión macro, que es lo que hablábamos Eduardo y yo en París, que echábamos de menos. O sea, o te encuentras desarrolladores que son muy buenos a nivel técnico y que saben mucho sobre la tecnología y que son builders, ¿vale? Están construyendo encima del ecosistema, o te encuentras a inversores que están invirtiendo en proyectos que desarrollan proyectos de tokenización, pero realmente no hay mucha gente con el enfoque macro que le estamos dando nosotros aquí en Crypto Insights y que también le dais vosotros, Raúl y Eduardo, en vuestros canales, hablando sobre cómo este papel puede acabar conectándose con las funciones del dólar siendo sustituidas por activos digitales, ¿no? Como el sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida, que la gente no lo está viendo, ¿no? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta, la inestabilidad financiera que hay a nivel mundial ahora mismo, con el halving. Claro, esto es algo que nosotros no podemos prever. Podemos mirar lo que ha ocurrido en el pasado, que suele ser el acierto más o el análisis más certero, ¿no? Ver qué ha ocurrido en el pasado para ver si puede ocurrir algo parecido en el futuro. Y sí, si miras el halving, obviamente sobre estas fechas un poquito más tarde, suele haber una subida, ¿no? Es que es lo que suele ocurrir de forma habitual con los halving. Pero ¿qué pasa? Que es que estamos entrando en terreno, en mi opinión, inexplorado, un territorio nuevo a nivel financiero, nuevos niveles de deuda, cada vez se pagan más intereses, cada vez hay más tensión geopolítica, cada vez la inflación es peor. Entonces, estamos llegando a un punto de inflexión que el punto de inflexión no puede ser demasiado largo. O sea, no van a ser 5 años, no va a ser 5 años, va a ser antes. Esta cuerda al final se va a romper. Por cuerda me refiero al antiguo sistema financiero. Y cómo reacciona el halving, ¿no? Cómo encaja el halving en todo esto, es una muy buena pregunta que yo creo que no tengo la respuesta a ella. Pero bueno, analizando simplemente el pasado, lo que sabes es que tiene pinta de que puede seguir subiendo si todo continúa en esta línea. Que repito, no tenemos una bola de cristal, esto es una situación súper compleja. Hay muchísimas piezas del puzzle y estamos intentando adivinar algo que requiere un estudio muy en profundidad y que a pesar del estudio que hacemos, cuesta. No es fácil decir en esta fecha, ¿no? Yo siempre recomiendo tener una visión lo más macro posible e intentar adivinar, en vez de intentar adivinar qué va a ocurrir en los próximos 6 meses, posicionarte para los próximos 15 años. Es decir, es mucho más fácil saber qué va a ocurrir en los próximos 15 años. En los próximos 15 años, 100% la tendencia macro es el fin del efectivo y la implementación de las CBDCs. Si tú te posicionas con eso, sabes que vas a estar bien. Si ya intentas, que es lo que hice en mi canal de YouTube la semana pasada, bajé a nivel micro y dije, oye, exactamente, vamos a bajar al barro y vamos a intentar analizar cómo puede ser el proceso a la siguiente fase, ¿no? Esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil porque hay muchas teclas que tener en cuenta para el futuro, para ver exactamente cómo se pueden desarrollar. Aquí hay una pregunta muy buena que ha salido varias veces. Bueno, te paso la pregunta a ti, Raúl, del halving. ¿Cómo ves tú el halving afectando? Y luego, si queréis, contestamos a la pregunta de si vemos factible otro crack del 29 o si vemos paralelismos entre el crack del 29 y lo que está ocurriendo ahora. Bueno, como bien comentas, Fran, es algo complicado. Creo que Bitcoin sí va a subir, sin embargo no va a ser a las expectativas de muchos, ¿no? En la mente de quizá la mayoría de la gente que invierte en Bitcoin es que mucha gente o muchas personas se volvieron millonarios y tuvieron mucho financial wealth con Bitcoin, ¿no? Y que va a pasar lo mismo porque ha pasado los 3 halvings anteriores. Lo que no se han dado cuenta es la magnitud, ¿no? Del crecimiento exponencial, ¿no? Actualmente no es lo mismo pasar de $1 a $60,000 que pasar de $60,000 a 500,000, ¿no? El porcentaje de crecimiento es muy diferente. Entonces,
En su momento sí hubo gente que se hizo millonaria con Bitcoin. En la actualidad dudo que lleguemos a esas expectativas que muchos tienen, ¿no? Entonces creo que sí puede llegar a 100,000, a $250,000, pero el retorno sobre la inversión, si bien va a ser bueno, no va a ser para un cambio de vida, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que, que hay que considerar. Les digo, va a haber muchas expectativas en todo el mundo cripto y vamos a empezar, bueno, ya empiezan, ¿no? A comparar. ¿Y por qué Bitcoin creció y XRP no, ¿no? Y me hacen una pregunta recientemente muy interesante, ¿no? ¿Por qué si Bitcoin es considerado de reserva de valor cayó? ¿No? Cuando el tema de la guerra, en teoría, como funciona con el oro o con los bonos del tesoro, es cuando hay un tema de guerra, cuando hay un tema importante y cae la bolsa, muchos van a la reserva de valor a refugiarse, ¿no? Al oro, a los bonos del tesoro, a la plata, y no pasó con Bitcoin, ¿no? Y la relación es muy fácil. Actualmente el sistema o cómo funciona el mercado de acciones, la mayoría es por los high frequency traders, ¿no? Que básicamente es JP Morgan, BlackRock, los grandes detrás con algoritmos, con robots que interpretan, inclusive leen las noticias y pueden interpretar y tomar decisiones. Vender en caso de una guerra y recomprar en caso de ver signos alcistas, ¿no? Y se basan no solo en soportes y resistencias, sino en líneas de tendencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el mundo cripto, ¿no? Y por qué muchos no se explicaban por qué Bitcoin cayó cuando en teoría pues era una moneda de reserva, ¿no? O eso es lo que nos vendieron a todos, ¿no? Pues básicamente por eso, ¿no? Los algoritmos ya están en el sistema cripto, ya están en la industria cripto controlando todo, ¿no? Por eso sale una noticia y cae Bitcoin y cae XRP y cae XLM y cae todo el sistema financiero, ¿no? No solo eso, sino también las acciones. Lo vimos más prontamente en el mercado cripto porque el mercado cripto abre las 24 horas. El mercado de acciones es hasta el lunes, ¿no? Entonces tuvimos que esperar al lunes para ver una caída y seguimos viendo una caída paulatina. Entonces, creo que ahí es algo importante, ¿no? Que tenemos que valorar que actualmente, quizá en otros años, no estaba tan controlado por estos high frequency traders, ¿no? Entonces había una noticia de guerra y pues el mercado seguía creciendo o seguía estable, ¿no? Actualmente no, ¿no? Actualmente todas las noticias van a ser de alguna manera estos impactos porque ya tenemos estos grandes detrás y si ya hay grandes atrás, pues qué te dice, ¿no? Que se esté institucionalizando el mercado cripto, que ya estamos viendo la segunda fase de la industria, la institucionalización de los proyectos, después vendrá la regulación y se quedarán los que cumplan con esa regulación. Entonces creo que es lo que está pasando con el halving. Sí, va a haber crecimientos, sin embargo no a la expectativa de muchos, ¿no? Con respecto a la crisis económica, creo que sí viene una crisis bastante fuerte, como decías, Tether es creo uno de los punteros en el cual se puede desatar todo, ¿no? Y el punto de Tether también va relacionado a los bienes raíces de China y también va relacionado a Bitcoin. Entonces es una bomba de tiempo que si explota, va a explotar de manera fuerte. Justo ayer un analista bastante importante decía que la bolsa podía caer aproximadamente 30% en los próximos meses. Sin embargo, que no era la caída de estos meses lo que preocupaba, sino lo que iba a pasar después de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Que va a caer la bolsa 30% y posterior a las elecciones va a caer otro tanto. ¿Por qué? Porque las empresas actualmente no están bien, vienen reportes de utilidades de empresas, los cuales no van a estar adecuados, ¿no? La pandemia destruyó muchas cosas, la deuda de Estados Unidos, la inflación está destruyendo otras tantas y cuando vengan todos esos reportes pues van a seguir cayendo las acciones, ¿no? Si vemos acciones como PayPal que iniciaron en cierto precio, subieron, bajaron, cayeron y ahorita están por abajo de esos precios cotizando, por abajo de los precios que iniciaron cuando abrieron en la bolsa, ¿no? Entonces es bastante interesante, no debemos de confiarnos de que porque PayPal llegó a $300 y ahorita está en 30 va a volver a llegar a $300, ¿no? Aunque invirtamos a largo plazo. ¿Por qué? Porque quizá la evaluación de las empresas actual
no representa esos $300, ¿no? Entonces, habrá que leer mucho esta parte, habrá que estudiar mucho toda la parte de evaluaciones, de cómo o qué se puede esperar, ¿no? Con la bolsa y con el mundo cripto. Eso es lo que creo yo. Tú, Eduardo, ¿qué opinas acerca de la crisis del 29? Yo creo que podemos estar cerca. Es que esos son ciclos, ¿no? Y creo que no hay dudas que los gobiernos a nivel internacional tienen planes muy parecidos y si alguien todavía, como alguien pone aquí, este es un buen live de conspiración. Bueno, no sé si ha sido un comentario irónico, ¿no? Pero miramos un poco lo que ha pasado en 2020. No creo que hay ninguna duda que lo que han hecho los gobiernos ha sido conspirar contra la población, ¿no? Incluso yo y Fran estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Fran? La primera noche hablamos un montón de cuánto la gente tiene una memoria corta y se olvida lo que pasó en 2020 y las situaciones surrealistas que vivimos todos, ¿no? Que tú piensas eso no puede pasar ni en película y estaba pasando y la gente está así de desinformada que estaba siguiendo todo lo que decía el gobierno. Si alguien tiene dudas, bueno, no creo que tenga una buena memoria. Bueno, yo sí que tengo una buena memoria y me acuerdo exactamente todo lo que vivimos en 2020 y que todos los gobiernos hicieron de manera coordinada. Hay una excepción, ¿no? Tú dices, bueno, en Rusia no lo hicieron o en los Estados Unidos era distinto o en Australia, no. Todos iguales con las mismas medidas autoritarias. No quiero hablar mucho de eso porque a lo mejor nos quitan las cuentas, pero contestando la pregunta, se puede pasar lo que pasó en 29, ¿no? La crisis. Yo veo muy posible y creo que la gente todavía está esperando una crisis que va a llegar, una crisis que va a llegar, una crisis que va a llegar, pero no se da cuenta que la crisis ya está aquí. Nosotros ya estamos viviendo una crisis muy grande, una crisis donde es casi imposible a los ciudadanos para llegar hoy y decir, bueno, quiero comprarme una casa y te lo sacas en dinero, ¿no? Y compras y tienes tu casa. Toda la gente tiene que ir a crédito. Si vamos a mirar los sueldos en los países, ¿cuántos años tendría que trabajar una persona con el... Hemos Creo que perdido a perdido. Eduardo, sí. Pues contestaría yo, mientras tanto, que parece que hemos perdido a Eduardo, ahora se conectará. Vamos a darle un par de segundos, a ver si se conecta. Y si no, paso yo a decir la mía. Bueno, yo comentaría, en línea con lo que ha contado Eduardo, que, claro, es que la gente se ha olvidado. A mí me hace mucha gracia cuando hablo con un Bitcoin Maxi que me habla de libertad. Me dice, no, es que yo estoy en contra del control del Estado, en contra de las CBDCs, y le preguntas, oye, pero aquí te tenemos de vuelta, Eduardo. El micrófono está apagado. ¿El micrófono lo tienes apagado? Ahora funciona. Alto y claro. Se conectó el internet en automático del Wi-Fi para los datos móviles, por eso se cayó. Pero concluyendo solo, es que la gente tiene una memoria corta y como estaba diciendo yo, ya estamos en una crisis, ¿no? Las monedas están perdiendo cada vez más su valor. A cada mes que pasas, vas al supermercado, está todo más caro. A cada año que pasa, incluso si tienes el dinero en el banco, estás ahí perdiendo un 10% o más, porque los números que nos están reportando... Estás perdiendo un 10% o más, porque los números que nos están reportando... Fran, prosigue tú porque cómo se cayó la conexión, Vale, se ha puesto raro aquí el micrófono, ¿vale? sigo yo. Simplemente explicando, yo lo único que añadiría, y también para ir haciendo un wrap-up que llevamos, vamos a acercarnos a la hora, lo único que diría es que la gente se ha olvidado, cuando me hace gracia cuando hablo con alguien que defiende Bitcoin, que es pro libertad, que te dicen, no, es que soy anti-CBDC. Y luego le preguntas si se puso la vacuna y te dicen todos que se han puesto la vacuna. Entonces es un poco irónico, no ven la conexión, ¿no? No ven no cómo funciona el público, sino cómo funcionan ellos mismos, ¿no? Si el Estado les ha pedido que para recuperar tus libertades tienes que ponerte esto de aquí, han pasado por el aro. Entonces,
Para poner las cosas en contexto, ¿no? Lo que ha ocurrido con la salud y esto de aquí es lo que va a ocurrir en el área de las finanzas con las CBDCs, solo que mucha gente aún no lo ha entendido, ¿no? Y con lo cual, realmente la gente, muchos de los que defienden Bitcoin, es una auténtica ironía que realmente se hayan puesto esto de aquí, que es una de las mayores contradicciones que hay y que demuestra cómo funciona la psicología de masas, que puede ser muy revolucionario, sobre todo que si se supone que eres la punta de lanza de las personas antisistema, pues no eres muy antisistema si cedes a las exigencias del Estado, ¿no? Que es un poco la idea de fondo, que cómo funciona la psicología. Y luego en cuanto al crack del 29, y luego ya vamos haciendo un wrap-up y os dejamos las últimas intervenciones. El resumen fue que en el crack del 29 lo que vimos fue una concentración bancaria. No fue más que eso. Voy a invitar a Eduardo, que está aquí fuera. Vimos una concentración bancaria. Y entonces esta concentración bancaria se reflejó en que más de 5.000 bancos desaparecieron y con ella los créditos y todos los ahorros de la gente que tenía ese dinero en esos bancos, ¿no? Con lo cual, al final, ¿por qué ocurrió esto? Porque a ciertos grupos les interesaba, el tejido industrial en Estados Unidos estaba siendo tan fuerte que se conseguían autofinanciar. Y claro, si tú eres un banco y estás en el negocio de prestar dinero y de repente ves que la industria no te pide dinero para crecer, pues obviamente te quedas fuera de mercado, ¿no? Entonces necesitaban de forma artificial crear una crisis para que la gente necesitase dinero y lo que hicieron fue que todos aquellos que dependían, o que no dependían, mejor dicho, del sistema financiero, mandarlos a la quiebra. Son transferencias de riqueza. Y ahora va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a ver una concentración bancaria espeluznante y esos bancos van a empezar a competir contra las grandes tecnológicas, que se van a convertir en auténticos. Si ya eran grandes antes, ahora lo van a ser todavía más. Entonces, esto es un poco el paralelismo con el crack del 29. Y luego, si queréis, para ir finalizando, si queréis una última intervención donde queráis lanzar un mensaje como extradición para que la gente se vea con una idea o un consejo. Bueno, yo los dejo con la parte de la volatilidad que vamos a experimentar pues prácticamente en los siguientes días, ¿no? Por el halving, realmente no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, las condiciones son totalmente distintas, entonces yo les recomendaría inviertan y métanse en proyectos que sepan en qué lo están haciendo para evitar sorpresas. Muchas veces los movimientos son rápidos, son definitivos, entonces tengan cuidado con eso y también los dejo con la parte de estos son nuestros perfiles, no se dejen llevar por inversiones de millones de dólares que Fran, Eduardo o Raúl les puedan ofrecer. Realmente nosotros no contactamos a nadie para cuestiones de inversiones en cripto. Entonces no se dejen engañar, inviertan su propio capital con sus propios conocimientos y yo los dejo con eso. Eduardo, ¿con qué nos dejas el día de hoy? Se no me va el internet. Bueno, los dejo con... Vi muchos comentarios de personas preocupadas, especialmente acerca del precio de XRP, porque se ha bajado y eso y eso. Yo creo que quien está concentrado demasiado en el precio, al menos que tú no seas un trader, ¿no? Puedo estar engañado yo y a lo mejor tú eres un day trader y tienes que estar ahí pendiente de los 2, 5, 10%, incluso haciendo decenas de operaciones por día. Creo que no va a ser caso para la mayoría de los inversores y en este caso los recomiendo solo a no estar demasiado pendientes en las fluctuaciones de precio, las cuales son perfectamente normales en los mundos de las criptomonedas e incluso beneficiarse, ¿no? Pues el precio va a bajar. Bueno, deja tus órdenes de compra, como he hablado en privado con vosotros ayer. Tienes tu orden de compra, te duermes y a lo mejor se bajó, lo ejecuta, tiene la ejecución de la orden y compraste en descuento. Si tú conoces el proyecto, sabes que tiene un propósito, sabes que tiene un team, o sea, una equipa que está trabajando con gobiernos, está trabajando dentro de las leyes, que está investiendo millones de dólares en un proceso, como es el caso de Ripple, y tienes confianza, bueno, tú no deberías estar demasiado preocupado en las fluctuaciones de precio. Entonces, este es mi mensaje para hoy, para que tengáis mucha paciencia, disfrutar estas ocasiones que vamos a tener
en los próximos meses y que tenéis mucho cuidado con los estafadores que os van a contactar en privado. Eso tenéis mucha atención. Y bueno, Fran, no sé si quieres agregar algo. Lo único que añadiría es repetir para insistir, los únicos perfiles verdaderos son el de Fórmula Bullish que veis ahora en pantalla, Eduardo Farina XRP que veis en pantalla y el mío que veis en pantalla. El resto de perfiles son perfiles falsos. Vais a encontrar un perfil con más de 200.000 seguidores, muy parecido al mío, que cogen mi contenido, lo republican, es un perfil falso. Perfil de 10.000 de seguidores, hay muchísimos que imitan mi contenido, lo copian y lo pegan, son perfiles falsos. Así que mucho cuidado. Y nada, simplemente daros las gracias a los dos, a las 244 personas que están aquí ahora. Bueno, ahora hemos bajado a 239, que estáis viendo el live en directo. Se va a subir el contenido al canal de Fórmula Bullish en YouTube para que podáis verlo más tarde. Y nada, un placer teneros aquí. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que con más buenas noticias. Y un saludo a todos. Saludos, gracias, que estén bien. Chao. Gracias.